Bueno, son muchos años ya que me dedico al mundo de la educación. Yo comencé como docente, creo que también desde el inicio, cuando era muy joven, sentía que la educación era una posibilidad de transformación, de llegar a los que están todavía con todo su futuro adelante, los jóvenes, las jóvenes, y tratar de generar cambios, ¿no? Desde el aula, desde las escuelas y después, obviamente, desde las políticas y desde la mirada más macro. Así que bueno, creo que es la pasión por la transformación social y las posibilidades múltiples que abre el mundo de la educación, ¿no? De generar también como un espacio distinto, con reglas distintas a las que se imponen en otros espacios sociales o en otros campos sociales. Un espacio en el cual debería y generalmente prima la paciencia, el diálogo, la escucha, el pensamiento crítico, la ética, ¿no? Dimensiones que son bien propias del mundo de la educación y que de alguna manera crean un espacio propio. No quiere decir que todo funcione adentro de ese espacio, pero donde de alguna manera, en cierto sentido, vamos a contramano de otras reglas sociales o de lo que pasa fuera de la escuela, ¿no? Mi rol fue muy específico porque yo soy integrante y presido el Consejo Nacional de Calidad de la Educación. Es un espacio nuevo porque, si bien estaba en la Ley de Educación Nacional desde 2006, salvo algunas muy específicas reuniones, nunca se había puesto en marcha de manera más institucionalizada. Y, y bueno, y eso fue lo que eh, inició un espacio de diálogo muy plural. Mi dedicación es ad honorem, es un espacio donde yo intento coordinar esas reuniones. No soy un funcionario de gobierno ni del Ministerio de Educación, y incluso ante el recambio de gobierno el Consejo sigue tal cual, con los mismos integrantes, y es un espacio muy plural, ¿no? Integrado por 35 personas que tienen algunas una afiliación más institucional y otras una afiliación como especialistas que fueron designados, y de muy diverso origen político. Bueno, y hay también ministros de educación provinciales, diputados y senadores que representan a distintos partidos políticos. Entonces creo que es un espacio institucional de diálogo plural. Eso es lo novedoso. Y como tal, no se propone tomar decisiones, sino que es justamente un consejo consultivo. En el caso bueno, de todo lo que fueron estos últimos 2 años, no estuvo abocado estrictamente a resolver cuestiones de la pandemia que excedían nuestra formación y nuestro rol, pero sí a cuestiones educativas que fueron condicionadas por la pandemia, ¿no? Y no a resolverlas, pero sí a aportar eh, estrategias consensuadas, ¿no? Y tratar de dar una mirada que le permita a los que toman las decisiones tener distintas lentes, ¿no? Que a veces en el mundo de la educación también las decisiones que vienen de un poder de alguna manera solamente basado en el gobierno de turno, puede ser que tengan también menor legitimidad o continuidad o peso. Entonces, que las decisiones tengan mayor aval, mayor apoyo. Algunas de ellas, otras no pasan por el Consejo. Me parece que es un espacio necesario, ¿no? Y en la última reunión, bueno, ahora seguimos trabajando, estamos trabajando ya temáticamente, entonces cada reunión tiene como un tema y hacemos una serie de sugerencias para esa temática. Y en la última reunión, uno de los que participan es Hugo Yasky, dijo algo que creo que nos quedó marcado un poco en un tono humorístico, pero que tiene mucho de realidad. Dijo, bueno, este consejo parece hecho para Suecia, no para Argentina, ¿no? Y bueno, uno lo puede tomar como una crítica o como un elogio, ¿no? Yo lo veo como un elogio, que es tratar de construir instituciones públicas que quizás son lentas, son construcciones difíciles. eh, Generar consenso siempre es difícil, pero
son necesarias también, ¿no? Y en mi caso en particular también viene mucho de tratar de continuar de manera muy, muy honesta y muy humilde el legado de Juan Carlos Tedesco, que fue para mí uno de los grandes pedagogos de la Argentina y con quien tuve la suerte de trabajar mucho tiempo y que insistía en buscar políticas de largo plazo, generar consensos, acuerdos, ¿no? Y él hablaba mucho de los pactos educativos y bueno, desde un espacio muy específico estamos intentando contribuir a ese legado. Bueno, hay, me parece muchas causas. Difícil reducirlas, creo que además vivimos en una era de la inmediatez, de la opinión muy facilitada por justamente redes sociales y eso hace que haya mucho espacio para opinar y también de manera muy inmediata y eso hace aflorar mucho las emociones, ¿no? Porque cuando uno tiene que pensar un texto antes de escribirlo, puede mediarlo, ¿no? Y ordenarlo. En cambio, cuando uno rápidamente pone en juego lo que de alguna manera le generó y reacciona, y bueno, todo eso va construyendo eh, más bien murales, ¿no? Que diálogos. Y es muy difícil generar diálogos en culturas de, de tensión, de odio, de emociones que juegan antes que cualquier razonamiento, ¿no? Incluso eh, hay un espacio en el cual es mejor no interactuar para no caer en la trampa de esa red que es, bueno, el potenciar un no diálogo, no un falso diálogo, porque todos podemos ahí, o sea, tuitear, en realidad no estamos conversando, sino buscando las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo mucho más en otro tipo de espacios, en las clases, en los encuentros, bueno, en un espacio como el consejo, pero donde podemos o mirarnos a la cara o dialogar desde otro lugar o tratar de buscar acuerdos de otra forma, ¿no? Me parece que también hay que tener un poco de paciencia de saber en qué momento sí opinar y en cuál no, tener mucho cuidado en no ofender innecesariamente, porque todos podemos tener diferencias de opinión, pero no provocar innecesariamente, porque la provocación genera reacción y esa reacción escala y bueno, ese es a veces, hay gente que le sale naturalmente, hay otros que tienen que hacer un esfuerzo porque uno siempre quiere como decir rápidamente lo que piensa. Entonces, parece que también desde el mundo de la educación me gustaría pensar que tenemos que sentar el ejemplo, ¿no? Como queremos conversar con nuestros alumnos, queremos conversar entre nosotros, ¿no? Y queremos que nuestros alumnos aprendan a respetar la diversidad de pensamientos y a tratar de pensar en argumentos y no en ubicar políticamente al otro para ver dónde está, sino en qué es lo que está diciendo, por qué lo dice, en qué puedo acordar, en qué no. Yo trabajo mucho, vos habrás estado en las clases, la idea de dilemas, de tratar de pensar las distintas posiciones frente a un tema y respetarlas y ponerse en el lugar del otro y tener la empatía reflexiva que provoca la posibilidad incluso de cambiar el propio pensamiento, ¿no? Es decir, ponerse a uno mismo en riesgo eh, y sentir que es parte del trabajo de pensar la complejidad de las cosas. A mí me gusta porque también estamos en un contexto tan difícil Sí, para usar metáforas militares, ¿no? Pero creo que un poco la idea central de ese concepto de pensar la escuela como un campo de batalla, o si queremos usar otra metáfora mejor, como un campo de debate, como un espacio en el cual también el rol de los docentes es hacer pensar, a pensar ellos mismos, hacer pensar a sus alumnos, y que uno no puede evadirse de algunos temas centrales que ocurren en la sociedad y no puede pensar que la escuela es neutra, ¿no? Y que uno está constantemente interpelando el contenido que está enseñando y que lo está llevando a distintas esferas, lo está relacionando con otros temas, y me parece que ese es un rol que debe jugarse activamente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en la clase de historia, qué mejor que hablar de la actualidad desde la historia, ¿no? Y
tratando de evitar entrar en los lugares comunes y tratar de poner el lugar, en este caso, en el caso de la historia, del modo de razonamiento histórico, ¿no? De cómo mirar el proceso, cómo justamente la mirada científica nos permite entender distintas capas ocultas de la realidad, ¿no? Nos permite descifrar, filtrar, relacionar, y no necesariamente poner el juicio de valor en primer lugar, ¿no? Que es lo que nos pone en posiciones y nos ubica, ¿no? El lugar del pensamiento científico es el de la duda, el de excavar, el de buscar distintas dimensiones de análisis y no quedarse con una sola y ordenar todo alrededor de una única dimensión. Cuando un docente está haciendo eso, está poniendo en juego también valores, formas de ver el mundo, y en ese sentido digo que es un campo de batalla, o de debate, o de conquista, Sí, en el sentido de que la escuela tiene un rol también en lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y en formar ciudadanos, ¿no? Que es una de sus misiones centrales. Pretende que los docentes desarrollen en su formación y en su carrera profesional. Creo que hay que tener un coraje para ser docente en el sentido más amplio, para cualquier trabajo hay que tener una disposición, pero el docente es una persona que está en contacto con un montón de vivencias, de subjetividades, de historias. Entonces está poniendo todo el tiempo su cuerpo, está moviéndose entre pequeños mundos, ¿no? Que son sus alumnos, y entonces es muy demandante eso, en términos psicológicos, en términos de habilidades de manejo interpersonal, cómo ubicar el conocimiento, su área de especialización curricular, ya sea en nivel primario, secundario, inicial, cómo ubicarlo dentro de esa trama de personas, de un grupo humano. Entonces, eso requiere una disposición, ¿no? Una postura de mostrar también que vale la pena estar ahí, que el conocimiento es una conquista colectiva que requiere disposición, que no es solamente hacer lo que a uno le dicen, cómo despertar ese deseo. Y me parece que eso es algo muy importante que se transmita, que no tiene que estar eh, como dado, ¿no? No sale solo. Si uno no lo pone en juego y no lo demuestra en sus actitudes, en su mirada, en su contagio hacia los demás, es difícil que las cosas funcionen, ¿no? Y uno no está todos los días con el mejor humor, y uno no está todos los días, pero a veces uno hace como un actor, también los docentes son un poco actores o actrices, uno hace una puesta en escena, ¿no? De decir, bueno, acá venimos a llevarnos por delante el mundo, ¿no? No es acá venimos decaídos y a hacer lo que se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que yo mencionaba la idea de coraje, y obviamente las otras cosas que vos decías, y bueno, la importancia del saber disciplinar, del saber pedagógico, didáctico, bueno, desde ya que eso todo se pone en juego en la formación. Creo que hubo un efecto, bueno, obviamente las cuestiones negativas son muy claras, ¿no? Y son tremendas, ¿no? La dimensión, la escala y la profundidad del efecto sobre los estudiantes ya lo sabemos que es enorme, que va a ser muy largo además, pero también se produjo, bueno, un deshielo, ¿no? Un deshielo de aspectos que eran difíciles de modificar a gran escala y que fueron obligatoriamente revisados, ¿no? Desde la relación con la tecnología y de aprender muchas herramientas tecnológicas y de usar nuevas plataformas, de repensar prácticas de enseñanza, de tratar de encontrar nuevas maneras de enseñar lo que de alguna manera uno estaba acostumbrado a hacer, de pensar en la diversidad de nuestros estudiantes y cómo llegar por distintas vías a ellos y a ellas, de pensar nuevas formas de evaluación más formativa, de la importancia de no pensar solamente en la nota final, de repensar también, bueno, los espacios, los tiempos, ¿no? Creo que para muchos docentes habrá sido una experiencia muy interesante esos grupos chicos, ¿no? De cuando estuvimos en los grupos de alternancia, cómo se generó otra dinámica y qué significa eso, de usar otros espacios de la escuela, no solamente el aula, la necesidad de usar
el aire libre y convertirlo en un espacio de enseñanza también, y obviamente los tiempos de cómo se usa el trabajo en el hogar, porque había mucho tiempo en el hogar que los alumnos tenían que, los docentes tenían que encontrar la manera de aprovecharlo con toda la disparidad que hay en los hogares. Entonces, cómo repensar también el rol de la secuencia didáctica más larga, que no es solamente la que ocurre en el aula, sino la que continúa, cómo pensar también la planificación didáctica, de que no sea la clase el ordenador central, sino una secuencia más larga, donde hay varias actividades, la posibilidad de trabajar, por ejemplo, por proyectos, y de involucrar más a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, que eso vaya teniendo distintos eslabones, donde lo temporal también se ordena de otra manera, para que no sea la experiencia educativa tan fragmentaria, tan aislada, tan ajena para el alumno, donde se le manda una orden y tiene que responderla, y en cambio el proyecto es una invitación a que sea parte de su propio aprendizaje. Creo que estas son algunas de las cuestiones que se removieron, ¿no? Y que, bueno, también el aprendizaje entre pares, porque muchas cosas tuvimos que preguntar a nuestros pares porque no las sabíamos, entonces todo ese diálogo horizontal, bueno, creo que son entre muchas algunas de las cosas que dejaron un terreno fértil para seguir trabajando. Uf, qué pregunta. Bueno, Bueno, creo que la tecnología en términos más generales tiene que ser vista como hoy en día como un derecho, ¿no? El acceso a Internet tiene que ser un derecho porque es tan potente la herramienta de acceso a Internet, que ya no es solamente algo adicional, sino que es constitutivo de la forma en la cual podemos aprender, ¿no? Es como una batalla más amplia que requiere política pública y conectividad y en algunos casos también equipamiento, ¿no? Y me parece que eso todavía es una batalla que tenemos que seguir dando, pero mm, más allá del hardware, digamos, de la cuestión más estructural del acceso, creo que es muy importante pensar en el sentido de la propuesta o de las propuestas que se hacen por vías digitales, ¿no? Y, y pensar también como política pública en la posibilidad de crear espacios de aprendizaje que tengan, por un lado, la característica específica de las plataformas. Las plataformas son espacios de interacción donde las partes le suman al todo y donde hay también una serie de algoritmos que te permiten, que te guían, ¿no? Te orientan, te van llevando de un lugar a otro, entonces hay colaboración, hay múltiples participantes que aportan algo, aportan contenido o comentarios, y hay algoritmos que ordenan y dan vida a esa plataforma, ¿no? Entonces ese espacio me parece que tiene una enorme potencia para lo educativo, pero que tiene que tener también una mirada propiamente educativa, y además tiene que tener una puesta en juego de ciertos valores, desde la didáctica hasta el campo pedagógico, que tienen que ver para mí con cómo ordenamos ese mundo, cómo lo codificamos, para que no sea una réplica de mundos pasados o una versión comercial de la educación, o una versión conductista potenciada por algoritmos, ¿no? Entonces ahí me parece que se pone en juego la política pedagógica de las plataformas, ¿no? De cómo pensar espacios que claro, generen invitaciones al aprendizaje, ¿no? La escuela puede potenciar mucho su rol si tiene lugares donde continuar su trabajo, ¿no? Entonces tenemos una hermosa plataforma de literatura donde ver cuentos animados y donde uno puede participar interactivamente de ese cuento, o tenemos, no sé, la plataforma Wattpad donde yo como lector pongo mis comentarios y hago mi revisión o mi video de un libro, y eso me conecta con la literatura y me conecta con otros y con jóvenes que leyeron cosas que no pasaron por la escuela, que la escuela ni siquiera conoce. La escuela tiene que conectarse con esos mundos, ¿no? Y tiene que saber llevar a sus estudiantes a esos mundos, que son mundos de conocimiento y que son mundos de expansión de lo que pasa en el aula. Entonces creo que hoy eh, el rol del Estado es generar propuestas de acceso público al conocimiento, ordenarlas, por eso la idea de una plataforma,
Y además el rol de los docentes es llevarlos a esa y a otras plataformas, ¿no? Y pensar cómo su clase es un espacio de bisagra, de conexiones, donde uno está todo el tiempo buscando que los alumnos sigan conectados a lo que pasa en ese mundo de aprendizaje, ¿no? Un docente de biología debería conocer qué plataformas hay, dónde está la página que te permite ver el océano en tiempo real y entrar ahora a bucear con las ballenas para ver dónde están en su viaje de Australia a Hawái y qué está pasando ahora. Ese tipo de expansiones me parece que también son parte, no para pensar que el docente lo tiene que hacer todo ni saber todo, pero sí que tiene que tener esa búsqueda, ¿no? Cuando el docente está pensando en cómo lo que pasa en el aula puede potenciarse en la vida de los estudiantes, va a ir a buscar otros recursos, y bueno, nunca antes tuvimos tantos recursos como ahora, entonces ese rol de curaduría y de expansión de la experiencia del aprendizaje puede ser potenciado. Pero también hay muchos intereses comerciales en juego, por eso es tan importante el rol del Estado para garantizar el acceso gratuito y además a recursos y plataformas de calidad, y todo eso es otra parte del debate, ¿no? Apenas podemos descifrar lo que pasa en el presente, mucho menos lo que va a pasar en el futuro. Eh, yo tenía y tengo desde antes de la pandemia y sigo teniendo ahora una visión de que hay muchos cambios que están ocurriendo sin que nos demos cuenta, que los cambios vienen por nuevas matrices culturales, nuevas formas de ver el mundo, de procesarlo, de vivenciarlo, y que eso se va metiendo también en las condiciones en las cuales uno enseña. Para dar un ejemplo, digamos, es muy difícil hoy sostener una actividad pedagógica prolongada donde todos tengan que tener el mismo nivel de atención al mismo tiempo en la misma actividad. Ese modelo, de alguna manera, de broadcasting, ¿no? Para llevarlo al mundo de los medios, ¿no? Donde todos veíamos la misma serie a la misma hora y al día siguiente íbamos a nuestro trabajo o a la escuela a comentar lo que había pasado el día anterior. Y hoy estamos en un mundo de consumos muy individualizados, fragmentarios, dispersos, que también hacen muy dispersa nuestra atención, ¿no? Esta manía de los clics y de constantemente poder modificar lo que se presenta ante nosotros, lo que vemos, lo que consumimos, va haciendo también que los docentes tengan que encontrar nuevos recursos para enseñar, porque si no, los pierden a sus alumnos. Y esto no quiere decir que la escuela tenga que ser un lugar entretenido que copia a los medios de comunicación, pero sí que es un espacio donde la didáctica tiene que intervenir, donde tenemos que pensar cómo comprometemos a nuestros alumnos con el aprendizaje, cómo les creamos plataformas donde convivan sus deseos, sus intereses, sus diálogos, su diversidad. Y eso está ocurriendo. No es que, bueno, va a venir un día donde todo eso va a cambiar. Ya está ocurriendo hace mucho tiempo y va ocurriendo sin que uno se dé cuenta. Y a algunos les cuesta más y otros, al contrario, pueden aprovechar que su propuesta didáctica va en esa dirección. Y yo creo que esos son los cambios que están ocurriendo en nuestros sistemas educativos y que necesitamos potenciar desde las políticas, potenciar desde la formación de los docentes para que puedan dominar nuevas estrategias de enseñanza que sean potentes, que puedan aprovechar este espacio cultural nuevo, como decía recién, las posibilidades tecnológicas, y que puedan entender mejor a los sujetos pedagógicos, a sus alumnos. Me parece que desde ya tenemos enormes deudas, enormes desafíos, y no sé hacia dónde van las cosas, pero creo que los cambios están viniendo más por dentro que controlados por una especie de paradigma educativo que de alguna manera hay que seguir. Yo creo que siempre la inspiración más fuerte viene de nuestros alumnos, ¿no? El trabajo de enseñar. Yo trabajo formando también docentes y nos apasiona ese lugar de la docencia, que es ver las transformaciones en nuestros alumnos, ¿no? Y pocos trabajos tienen esa posibilidad, ¿no? De ver cómo una persona que estaba sufriendo con dificultades, que no estaba aprendiendo, de pronto hace un cambio y hace algo
que lo hace sentir orgulloso de sí mismo y que uno es parte de esa transformación. Parece que las inspiraciones más potentes vienen de ver a nuestros alumnos cambiando y que también debería ser más valorado por la sociedad. Estamos en un momento en el cual la educación ha recibido críticas muy injustas y que, y que le diría sobre todo a los docentes, los que van a mirar más esta entrevista, que se concentren adentro de las aulas y que no miren lo que se dice tanto afuera, porque ahí es donde está la fuente de poder y de transformación, ¿no? Como decía Paulo Freire, tenía una frase que era algo así como, por más pequeño que sea tu espacio de poder, aunque sea muy, muy pequeño, úsalo.